Tal cual lo hemos explicitado en el video de introducción a esta clase 8, el, el modo de ver esta clase, de participar de la misma, es diferente a las demás. Aquí lo que te invitamos es a que vos vayas haciendo los clics para que vayan avanzando los contenidos, de manera que fijes el ritmo y la forma en la que quieras ver toda la información que está dada aquí. Ojalá que esta clase 8 te permita tener finalmente una idea de por qué es importante y urgente crear 4 formas de valor que son imprescindibles tanto para el planeta como específicamente para la especie humana si quiere seguir estando ahí. Te ofrecemos mucha información que aclaramos es prepandemia, probablemente mucha de esa información sea aún peor después de la pandemia. Simplemente sirve para que tengamos al menos una visión de el peso, la importancia, la urgencia que tiene encarar una gestión responsable y sustentable desde el rol profesional que tenemos de cara a las actividades productivas. La forma en que está diseñado el uso de este material didáctico es en base a la posibilidad de utilizar los recursos que da la imagen, el ingreso gradual de conceptos e ideas, los links a los videos y los audios explicativos que amplían la información que está brindando cada diapositiva. Es importante que te fijes claramente donde se muestra la existencia, como ves en este slide, de un audio. El audio habitualmente está al inicio y si no, no necesariamente. Lo que te vamos a pedir es que vayas haciendo un enter pausado para ir permitiendo que ingresen y se completen las presentaciones tal cual han sido preparadas. Esperamos que te resulten agradables y comprensibles. Si esto que llamamos la ética del cuidado es un paradigma, recuerden que un paradigma es una manera de leer, de entender y de comprender el mundo. ¿Qué sería entonces la responsabilidad social? Podemos decir a esta altura que la responsabilidad social es resultado de la suma entre un estado de conciencia que se logra y una forma de actuar que está condicionada por ese estado de conciencia. La suma de estas dos cosas es el aporte desde cualquier actividad de organización a la calidad de la convivencia en términos sociales y humanos. Yo puedo llegar a entender lo que es mi responsabilidad social como persona y como organización si desarrollo un determinado estado, un determinado nivel de conciencia. Y esto viene en la medida en que yo me doy cuenta de cuáles son mis diferentes impactos, esos que se generan a 360 grados con mis decisiones, con mis acciones e incluso con mis omisiones. Pero siempre dijimos que la responsabilidad social es algo práctico. Por lo tanto, también podemos definir a la responsabilidad social como una forma de actuar. Y esa forma de actuar va a estar exactamente a la altura del nivel de conciencia que yo he desarrollado como persona y como organización. Mientras más avanzado ese nivel de conciencia, más avanzado es la forma de actuar. Porque en definitiva va a ser un obrar consciente del impacto que generan las decisiones de las personas y de las organizaciones sobre todos los demás. Cada uno de nosotros como persona tiene diferentes dimensiones. De cara al gobierno yo tengo la dimensión de ser un ciudadano, un contribuyente y un elector. De cara a las empresas, yo soy un consumidor, pues, trabajador y productor. Pero también de cara a las organizaciones de la sociedad civil, de cualquiera, de Cáritas, de la Cruz Roja, de ALPI, yo puedo ser usuario, voluntario, donante,
Y siempre vamos a estar además fuertemente influidos por los medios, por los sistemas de comunicación y por las entidades educativas que van desde la familia y los amigos hasta los modelos más formales como la universidad o el posgrado. En esas dimensiones yo puedo diferenciar una responsabilidad social distinta. Por eso hablamos de que hay un concepto general de responsabilidad social que luego se adapta a cada sector social. Y por eso hablamos de RSE para hablar de la responsabilidad social de las empresas, pero no hace mucho empezamos a hablar de la responsabilidad social de los gobiernos y la responsabilidad social de las organizaciones sociales de todo tipo. Un ejemplo sería la responsabilidad social de Greenpeace. Esta es la manera en que tendríamos que entender que si todos nos exigimos responsabilidad social y nos la reconocemos cuando ésta se da, el nivel de la responsabilidad social de una sociedad se eleva notablemente. Para lograr una mínima conciencia de responsabilidad social, yo necesito algo básico, tanto como persona como organización. Necesito saber que formo parte de un todo mayor. Yo pertenezco a un todo, yo no estoy solo. Una vez que me siento parte de algo común superior a mí, me doy cuenta de que además todo lo que hago afecta a los demás y me afecta a mí también, tanto como persona como organización. ¿Qué es lo que hay detrás de esta idea de la ética del cuidado? Porque ella es la que da fundamento a la concepción de una conducta socialmente responsable. Eso que está detrás es tan simple como grande y cierto. Te invitamos a que lo descubras viendo este video. Hemos analizado durante las clases anteriores la idea de que toda acción profesional o productiva tiene un impacto a 360 grados. Vemos aquí que esas ondas de impacto pueden estar en rojo o en azul. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos como personas, como profesionales y como organización puede tener impactos positivos y también puede tener impactos negativos. Para poder gestionar esto, yo lo primero que tengo que hacer es saber qué es un impacto. Mover un vehículo, utilizar combustible, poner más riesgo en la ruta y emitir dióxido de carbono es un impacto negativo. Pero de golpe ese vehículo se mueve para trasladar a una persona a que reciba atención de salud. Y entonces esa misma hecho de mover un vehículo tiene un impacto positivo. Pero tengo que saber qué son impactos. Luego tengo que reconocer cuáles son los míos. Es decir, para mi actividad productiva, ¿cuánto impacto genero? ¿Cuánto electricidad? ¿Cuánto agua? ¿Cuánto papel? ¿Cuánto combustible? ¿Cuánto consumo? ¿Cuántos impactos genero? También desde lo positivo, ¿cuántos puestos de empleo directos se generan? ¿Cuántos indirectos? Porque solo si conozco y reconozco puedo gestionar esos impactos. Y una cuarta parte importante, pero que siempre es la cuarta y nunca la primera, es yo tengo que comunicar a mis públicos de interés qué estoy haciendo con esos impactos, cómo los estoy gestionando y de qué manera estoy creando valor para cada uno de ellos. Ese impacto de cualquier actividad profesional o productiva que se expande a 360 grados y es positivo y negativo a la vez, es el que llega de distintas maneras, como riesgo o como oportunidad, sobre los cuatro capitales. Yo puedo crear un impacto positivo en la economía y también un impacto negativo. Yo puedo crear un impacto positivo en la sociedad, pero también corro el riesgo de crear impactos negativos. De la misma manera, algunas cosas van a tener un impacto positivo en el ambiente y otras no, o van a ser negativas. Y sobre los valores y la cultura también yo puedo influir positivo o negativamente conforme las cosas que piense, decide y haga. Al poder tomar algunos datos, obviamente no vamos a tomar la totalidad de la realidad
ético, cultural, ambiental, económica y social, simplemente algunos datos. Al entender el estado actual, es más fácil comprender por qué la urgencia de hacer algo para crear valor múltiple. Es decir, que con la misma actividad poder crear no solo valor económico, sino tratar de crear valor social, ambiental y ético-cultural a la vez. Veamos cómo es el estado actual de situación. Aclaramos pre-pandemia. Probablemente luego de la pandemia estos datos van a ser absolutamente peores. Si bien esta información ya la vimos en módulos anteriores, vamos a poner unas pocas informaciones de por qué es urgente y necesario crear valor ético para las personas, para las organizaciones, para la sociedad y para las generaciones futuras. En términos públicos, en términos de sociedad, la corrupción está definida como el abuso que una persona o un grupo de personas hace de aquel poder que les ha sido confiado o delegado para el bien común y lo utilizan en realidad para su beneficio propio. La dimensión ambiental también reviste un carácter de urgencia. Desde el 2018, los expertos ya no hablan más de cambio climático, sino de crisis climática. Evidentemente, si no revertimos la curva de crecimiento del calentamiento global, tenemos un serio riesgo de desaparecer como especie. Por lo tanto, vamos a ver aquí ejemplos y pocos datos, pero significativos de cómo estamos a nivel ambiental y por qué es urgente y necesario cuando desarrollamos cualquier actividad humana, sobre todo la productiva, crear valor ambiental. Cuando uno camina, sobre todo sobre un suelo blando, deja una impresión, una marca, un impacto. A eso lo llamamos huella. ¿Cuál es la huella de la presencia humana y sobre todo de la actividad productiva en las distintas dimensiones de la naturaleza? De eso estamos hablando. Y es importante ser conscientes como profesionales que cada vez más vamos a tener que rendir cuentas de cuál es la huella ecológica de nuestra actividad profesional y productiva. Una de las maneras más simples de medir la huella ecológica es dividir la demanda humana sobre la biocapacidad que tiene la Tierra y multiplicar eso por 365 días. Es decir, ¿cuánto le estamos pidiendo al planeta en materia de biodisponibilidad versus la capacidad propia que el planeta tiene de generar y de regenerarse en el lapso de un año calendario? Esta fórmula es la que nos permite saber cuál es la huella ecológica de la presencia humana. ¿Hasta dónde es posible medir una huella ecológica? Y hoy sabemos que a nivel tecnológico tenemos cada vez más información y sobre todo capacidad de procesamiento de esa información. Por lo tanto, hoy se dice que se puede medir con precisión la huella ecológica de una persona, de una familia, de una empresa, de un evento, de una ciudad, de un país, incluso la de una civilización
como lo que vamos a ver ahora. Sobregiro podría ser un concepto bancario por el cual yo estoy girando, emitiendo por ejemplo cheques, sobre una cuenta que no tiene el saldo suficiente para cubrirlos. Es decir, estoy sobregirando, o como se dice vulgarmente, estoy girando en descubierto. Este concepto se ha trasladado al capital biológico del planeta y medido en la capacidad anual que tiene la Tierra en materia de recursos, cuánto estamos utilizando y evidentemente como estamos usando mucho más que lo que la Tierra puede regenerar, estamos hablando de sobregiro, de overshot, ¿no? Es decir, un golpe por encima o superior a la capacidad de lo que la Tierra tiene como posibilidad de darnos como respuesta. El problema es que esta sobregiro es una fecha que se nos adelanta cada año, lo que significa que estamos profundizando nuestra actitud en contra de la capacidad del planeta de respondernos desde el punto de vista del equilibrio. Este Día Mundial del Sobregiro se adelanta cada año y podemos decir que en el 2019 fue el 29 de julio, es decir, se anticipó todavía el mes de agosto que había sido para el 2018. Esto significa que estamos usando mucho más que lo que la Tierra puede renovar cada año. Volviendo al ejemplo bancario o al ejemplo contable, que se compara contra una cuenta corriente, que hay un debe y un haber, se dice que yo paso a tener números rojos cuando el debe supera lo que hay en el haber, es decir, cuando lo que sale es mayor que lo que tengo o lo que entra. ¿Cuándo la Tierra entra a estar en números rojos? Bueno, veámoslo. Solo para satisfacer una curiosidad instrumental, ofrecemos este video que tiene que ver con el método, la manera en la que se calcula ese Día Mundial del Sobregiro. Es decir, cuando, por decirlo en lenguaje vulgar, nos bandeamos, cuando nos vamos más allá de lo que tendríamos como disponibilidad del planeta. Esta es la fórmula simplificada en cómo se calcula la fecha y la cantidad. Habíamos afirmado antes que la fecha de este día del sobregiro se adelanta y lo que mostramos aquí es cómo en los últimos 20 años esto ha tenido una aceleración que realmente se torna preocupante para el mundo científico y debiera serlo para quienes no somos científicos, pero somos habitantes de este planeta. Fijemos cómo la fecha nos llega cada vez un tiempo antes. Es posible buscar cifras e información en distintos medios en el mundo, porque todos coinciden en salir a anunciar ese día que se ha producido. En este caso, BBC nos dice que ¿cómo es posible que en 7 meses hayamos consumido lo que habría que consumir en 12 meses? Esta es parte de la mala noticia. Aquí podemos ver de una manera muy gráfica cómo el 29 de julio terminamos con la biocapacidad de un planeta y empezamos a usar todavía un 75% de un segundo planeta que no existe. Quiere decir que en materia de uso de la disponibilidad del planeta estamos mal y vamos peor.